¿Lista? Por favor, respondan si están presentes. Javier Trujillo, Presente, pasado, presente. Julio Cristóbal, si no está, me avisó que no iba a estar. Zulin, Sol Melgarejo, Roger Luna, Roger Luna, Adi de la Presente. Cruz, Roger, Sí, pastor, Luna. no escucho bien. ¿Está Roger Luna? Presente, ¿me escucha? Buenas, Ya, ahora sí te escucho. gracias. Presente, pastor. Ya, Roger Luna sí está presente, entonces va a ponerlo, ¿no? Adi de la Cruz, Adi de la Cruz, no está, no la veo. Cristian Presente, Villalta, presente, pastor. Presente. Astrid Vega, Astrid Vega, David Melgarejo, Leoncio Díaz, Presente, pastor, acá estamos. ya, y Wilson Chapa, Presente, pastor, aquí. ya, muy bien, listo, se cierra el libro de la vida, ya, aquí continuamos entonces. Muy bien, continuamos entonces con la clase. A ver, todo esto que ya, muy bien. A ver, a ver, quisiera saber, bueno, ahorita estamos solamente, ¿cuánto? Dos, cuatro, seis, siete, seis alumnos, no, cinco alumnos. ¿Qué habrá pasado con el resto? Muy bien, estas diapositivas ya las vimos, quería consultarle. Ataques al texto del Antiguo Testamento. No, ¿La clase pastor, sí. anterior o antepasada? No, ¿Ah? pastor, sí. No lo hemos visto. Sí, bien recuerdo. Recién estamos viendo, Ajá, recién hoy día. sin esta Recién, color. ya. Entonces, Color. en un sueño lo he pasado, no ha sido en la clase. Muy bien. Entonces, como hemos visto, ¿por qué salen ese tema de las teologías? ¿Por qué dicen algo? Casi las teologías contemporáneas empiezan a aparecer a partir del siglo XIX, ¿estamos de acuerdo? O sea, años 1800, ¿no? Aparecen los problemas de la teología como respuesta del razonamiento. O sea, la gente empieza a razonar y llega al racionalismo, ¿no? Y quieren todo
pasarlo hacia el tema, al esfuerzo humano, ¿no? Y tratar con el entendimiento, tratar de explicar las cosas, pero se van al otro extremo, ¿no? Donde el otro extremo era la falta de conocimiento y cualquiera escribe diciendo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces aparecen esos movimientos, empiezan a aparecer las teologías liberales, ¿no? Que no creen en el tema de los milagros, Jesucristo no ha resucitado, pero de forma espiritual, no de forma así corporal, ¿no? Aparecen esas herejías, son herejías, pero ellos creen que está bien, todo enseña conforme a la Biblia, pero no creen en esas cosas, las cosas milagrosas las sacan, ¿no? Entonces para ellos la Biblia contiene palabra de Dios, sí contiene, pero no es la palabra de Dios. Para nosotros, ¿qué cosa es la Biblia? ¿Qué cosa es, Wilson? Para nosotros, ¿qué cosa es la Biblia? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Todo lo que dice es palabra de Dios. Es Para la otras verdad. teologías dicen que contiene. Entonces eso necesita alguien más que te lo explique, una revelación y ya empieza la manipulación. Ahora, el punto empieza, vamos a ver también, el Nuevo Testamento tiene ataques, sí, pero el ataque viene principalmente al Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? ¿No? Porque el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. definitivamente, ¿no? No es que eran otros tiempos y ahí Dios actuó, era diferente. No, 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 es lo mismo. Es cuenta la historia de la redención. Y otro tema es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, confirmó que el Antiguo Testamento que conocemos, los 39 libros, eh, sí, o sea, él citó textos del Salmo, citó a Moisés, citó diferentes cosas del Antiguo Testamento, entonces entendemos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Sin embargo, cuando vamos a la teología bíblica y vamos al tema de la crítica textual, ¿no? Vamos a encontrar en la crítica textual que observa los pasajes y no es, según ellos, no es posible lo que dicen ahí. Entonces, lo vamos a comparar con el tema que dice la doctrina reformada con respecto a eso, ¿sí? Entonces, hay ataques al Antiguo Testamento, son fuertes los ataques al Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo acá. El Antiguo Testamento ha sido objeto de ataques intelectuales, históricos y teológicos, esas tres áreas. Sin embargo, su autoridad, unidad e inspiración permanecen firmes. Es lo que nosotros creemos. Pero vamos a encontrar que hay ataques. ¿Qué dice la Biblia? El Salmo 119, versículo 160, dice que la suma de tu palabra es verdad. Vamos a ver el contexto histórico de esas críticas textuales, críticas a los textos. En el siglo XIX aparece el auge del racionalismo y la crítica moderna. Ya hemos explicado un poquito sobre eso, ¿no? El racionalismo, ¿no? Y la crítica bíblica moderna. Se aplican métodos humanistas al texto sagrado. Como resultado, hay dudas sobre qué, la autoría. O sea, Génesis, ¿quién lo escribió? El Pentateuco, ¿quién lo escribió? La autenticidad y dudas sobre los milagros. Las cosas que figuran en la Biblia sobre milagros no pasó. Entonces, para la crítica textual de estos teólogos modernos, ¿no? Influenciados por el racionalismo, ¿no? Forman la crítica bíblica moderna, textual. Y ellos van a dudar sobre la autoría. Moisés no escribió, por ejemplo, el Pentateuco. Dos, por ejemplo, que se abra el Mar Rojo, no, eso no es posible. Eso lo pusieron la gente para que la gente se anime un poquito más emocionalmente. Pero eso no es palabra de Dios. Esos milagros no han pasado. Son mitos.
son leyendas. En otras culturas hay leyendas similares, entonces ellos van a tratar de conversar con eso y van a decir, bueno, eso ni allá ni acá existe eso, ni fuera del pueblo de Dios, de las historias y mitos que existen, tampoco acá en la Biblia hay. Entonces, para ellos, que se abra el Mar Rojo es un mito, una leyenda. Que el Señor haya convertido ese lago de agua amarga, Mara, lo haya convertido en agua dulce para que tomen, ese es un mito. Que Dios envió maná del cielo es un mito, ¿no? Y así. Entonces, el ataque número uno, el ataque número uno va a ser hacia la autoría de Moisés, la autoría mosaica, el ataque primero. Ellos niegan de que Moisés escribió el Pentateuco. Ellos creen que Moisés no sabía escribir, no había lectura, no había escritura, y Moisés no podía saber. Ahora, ¿qué cosa postulan? Y aparece un hombre que se llama Julius Wellhausen, y él tiene la teoría de distintas fuentes, que el Pentateuco ha sido por diferentes fuentes, ha recibido diferentes fuentes, de aquí, de allá, de por acá, ¿no? Pero esas fuentes las han encontrado después del exilio. El exilio, 70 años, pero ese es en otra fecha, 600 años antes de Cristo. Y cuando hablamos de Moisés, estamos hablando 2000 años, 1800, 1850 de repente antes de Cristo. No, eso no ha sido escrito, el Pentateuco, Moisés no lo ha escrito. Entonces preguntamos, según Wellhausen, ¿quién lo escribió? ¿No? Entonces, hay distintas fuentes después del exilio. O sea, Esdras, a partir de Esdras para adelante, han escrito. Algunos piensan que Esdras escribió el Pentateuco, según ellos. No lo ha escrito Moisés. Ha sido Esdras u otros, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Jesús mismo reconoció a Moisés como autor. Cuando leemos los evangelios, oíste que fue dicho por Moisés, ¿no? O sea, él reconoce que el Pentateuco está escrito por ¿quién? Por Moisés, no por otro más contemporáneo. En Juan 5:46 y 47 dice, porque si creyeras a Moisés, ahí está el texto, ¿no? Si creyeras a Moisés, citando las escrituras, me creerías a mí. Entonces, está citando a Moisés como autor del Pentateuco, de los libros de la ley. Están hablando de la ley en este capítulo 5. Ahora, la defensa de reformada, ¿qué cosa dice? O sea, la reforma que dice inspiración. El Pentateuco está inspirado y hay unidad. Dios ha dictado a Moisés, Moisés ha escrito. Entonces, cuando vemos el Pentateuco, hay una inspiración divina y unidad. Ya conocemos el pasaje de 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Entonces, entendemos que el Espíritu Santo guió a los autores humanos y la unidad del mensaje confirma su origen divino. Los 5 libros tienen una unidad de pensamiento genial, ¿no? Impresionante, ¿no? Y esa unidad de ese mensaje confirma su origen divino, ¿no? La historia de la salvación. Eso es lo que figura. Muy bien, entonces el primer ataque es a la autoría de Moisés. El segundo ataque es con respecto a la transmisión del texto. ¿Cómo ha pasado de una generación a otra generación? ¿Cómo ha pasado el texto, la escritura? Entonces ellos primeramente, en el pueblo de Dios era de transmisión oral, o sea, contaban las historias, uno, el otro lo contaba igual, así, ¿no? Entonces, ¿qué hacen qué hacen estos críticos textuales?
liberales afirman que el texto fue alterado o corrompido, ¿no? En algún momento, ¿no? Por eso que aparecen milagros. Los milagros han puesto otras personas. No, esa no es la palabra de Dios. Sin embargo, el texto masorético, que es un texto confiable, fue copiado con extremo cuidado, ¿no? Los rollos del Mar Muerto confirman esa fidelidad. 99% de coincidencia, ¿no? Son más contemporáneos los rollos del Mar Muerto. Entonces, ¿cuál es la defensa? Que la transmisión del texto ha sido una preservación de Dios. Dios ha preservado las escrituras. Dios preserva su palabra a través de los siglos, ¿no? En Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Los escribas masoretas contaban letras y palabras, ¿no? Para evitar errores, ¿no? Ellos sabían que la primera copia tenían cierta cantidad de letras. Cuando ellos terminaban de copiar, empezaban a contar y debía coincidir con la copia del texto anterior que habían copiado, ¿no? Los masoretas tenían esa característica, por eso hacía que ellos, a la hora de que ellos copiaban las escrituras, había una garantía, ¿no? Una confianza, un prestigio. El tercer ataque es con respecto a la historicidad, ¿no? Se acusa al Antiguo Testamento de contener, ¿qué cosa? Mitos, ¿no? ¿En dónde hay mitos? En Éxodo, como le dije, el Mar Rojo cuando se abre, los milagros en el desierto, ¿no? La caída del muro de Jericó, ¿no? Eso ellos dicen que son mitos, son leyendas, ¿no? Los patriarcas no han existido, ¿no? Son personajes que lo ha puesto más adelante para poder ayudar y crear historias, pero es un mito, ¿no? ¿Alguien entiende qué cosa es un mito, no? ¿Alguien me puede explicar qué es un mito? A grosso modo. ¿Qué cosa es un Historia, mito? pastor, una historia. Ya, pero la historia de qué cosa? Es una historia, pero ¿de qué? ¿Qué característica tiene esa historia? ¿Por qué no le ponen historia? Esta es la historia, no. Ese es un mito, dice. La Biblia dice esta es la historia de Moisés, ¿no? Ta. No dice esto es un mito. Pero estas personas, estos teólogos liberales que atacan las escrituras con respecto a la Falsas historias, historicidad, pastor. dicen, ¿ah? Falsas historias. Pienso yo que puede ser, se acusa de contener falsas historias con Ya, falsas historias. relación al Éxodo. A ver, un ejemplo para que todos puedan entender qué cosa es un mito. Un ejemplo que todos podamos entender. En el Perú hay mitos, leyendas. Manco Capa y Mama Hoyo. Muy bien, buen ejemplo. Manco Cápac y Mamahoyo, ¿no? Son relatos Existieron, orales, ¿no? claro, no han existido, sino que han creado esa historia para poder dar origen a los incas. Manco Cápac, Mamahoyo, ¿no? ¿Y cuál eran los 14 incas, ¿no? ¿No? Hasta Atahualpa, ¿no? Entonces, Manco Cápac y Mamahoyo, pues no hay ni un registro histórico que existe, entonces sabemos que es un mito. ¿Sí conoces ese mito, Wilson, de Manco Cápac y Mamahoyo? Más o menos de escucharlo, dice que descienden del Ya, mar. ya. ¿De dónde sale? Del mar, ¿por dónde? Por Huanchaco. Sí, del mar de Por la Huanchaco. parte salen Las en, olas. en su totorita, salen surfeando, corriendo olas. Están flotando ahí, Cristian, flotando. Cristian, ¿en qué consiste el mito de la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo?
Bueno, históricamente viene Cuando les toca, del Tahuantinsuyo, pues, ¿no? Si mal no me equivoco. vienen de Tahuantinsuyo. Hermano, cuando le toman examen para evangelistas, preguntan cultura de los general. cuatro suyos. Ya, menos mal, pues Entonces, en tal cultura vez. general, pues digamos, te viene la pregunta, ¿y usted cree cómo fue la historia de Manco Cápac y Mamá? Y es un mito. ¿Ya? ¿En qué consiste ese mito? Cuéntame esa historia. Usted es peruano, señor Cristian, cuénteme la historia. Entonces, no, el otro salió de Huanchaco, dice, del mar. ¿De dónde salió? Manco Cápac y Mamá Hoyo. A ver, Roger, Es mi prima lejana. Lago Titicaca fueron enviados por el dios Sol para civilizar la humanidad, si no me claro, pues, equivoco. ellos, De ahí no, proviene está mi bien, Bien apellido. googleado, correcto, León, ellos, bien googleado. ellos, Bien googleado. ellos emergen, o sea, el mito cuenta que ellos emergen del lago Titicaca, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿ya? Ese es un mito, porque no, nadie sale del agua, pues todos nacen por nacimiento, nadie sale del agua, pero es de donde el lago Titicaca, ¿no? Hasta la playa Bueno, de Huanchaco, tercero. bien lejos, ¿no? Después habrán ido, pues, ¿no? A Huanchaco, por ahí, pues, ¿no? ¿Qué cultura se desarrolló allá por Trujillo, Wilson? ¿Qué cultura? Ahí está la cultura Chan Chan, el coloso. No, ese es la fortaleza de Chanchán, pero hay una Sí, cultura que se desarrolló ahí. una cultura. Sí. La Huaca del Sol y de la Luna, Chavín. Los mochicas, ¿no? ¿O no? Sí, los mochicas de La Moche. Moche, con el loquito de Moche. Ya. Ya, es Arturo Muchachos, Fernández. una recomendación. O sea, principalmente lean Biblia, pero también lean un poco de las culturas en el Perú, porque va a venir alguien de fuera que sepa más y nos agarre mal parados. Tienen que saber, por ejemplo, tú, por eso te pregunté, Wilson, ¿no? ¿Qué cultura hay en tu pueblo? Pues, ¿no? De Trujillo, Lambayeque, de La Libertad, los mochicas, ¿no? ¿Dónde vivieron? ¿No? Ya ahí está la fortaleza de Chan Chan, ¿no? Entonces ya, vayan mira, a mí algo que me gusta ir, y cuando voy a veces con los jóvenes en la iglesia o mis hijos, así, los llevo a los museos. Cuando voy de viaje a algún sitio, trato de ir a un museo. Cuando he ido para allá, para Trujillo, con los pastores, cuando nos estamos regresando de Trujillo, entramos a la fortaleza de Chanchán, pues, ¿no? Porque no vamos a ir allá y no vamos a conocerlo, lo conocemos por historia en el colegio, pero ir al sitio es importante, ¿no? Ver cómo eran los sacrificios, qué esperaban, ¿no? ¿No? Acá en Lima hay en Pachacamac hay un centro, ¿no? Que de todos los pueblos peregrinaban acerca de acá. Era como ir a Tierra Santa, ¿no? Como decían los judíos, de todas las naciones iban, hacían un peregrinaje a Jerusalén, ¿no? Igualito también acá en Perú venían caminando de diferentes sitios, del Cusco, Puno, del norte, del sur, venían acá al centro, este centro arqueológico, porque ahí estaba la adoración al dios Sol, ¿no? Entonces ahí está el mar y el sol se ocultaba, era tiempo de adoración, ¿no? Y ahí está el ídolo de Pachacamac, ¿no? Que le atribuyen que cada vez que él se mueve, la tierra tiembla. Por eso que después aparece una mezcla de sincretismo y aparece el Cristo de Pachacamilla, ¿no? Y todo el mundo, cada vez que hay un terremoto, oran al Cristo de Pachacamilla, ¿no? Entonces empieza a formarse el tema, ¿no? Cuando uno va a un museo te cuentan las historias, qué cosas creían, los sacrificios humanos, ¿no? Sacrificios humanos, cómo los incas tenían esas creencias, el curaca, la condición social, ¿no? Siempre, ahora que fui para Mamapampa, he ido a diferentes sitios, pero necesitaba llegar a algún sitio, pues, que nos pueda ayudar a conocer un poco la cultura también, ¿no? Ahí está el Callejón de Guaylas, todas esas cositas hay que preguntar, hay que estar atentos, ¿no? Cuando uno viaja a estos sitios es mejor dejar el teléfono y no estar contestando el WhatsApp, tonterías, ¿no?
viendo los TikTok, ahí hay que prestar atención, ¿no? Ah, para participar, ¿no? Hay hay muchos sitios que conocer, ¿no? Por ejemplo, allá ¿cómo se llama? En Ancash, ¿cuál es una de las culturas más relevantes ahí, ¿no? También hay que descubrir, pues, ¿no? ¿Qué culturas hay relevantes, ¿no? Muy bien, entonces, siempre estén relacionando las culturas en el Perú, por lo menos, ¿no? Yo no le voy a decir vayan a otro país, pero el tema de los incas es importante, ¿no? O sea, tú cuando vas a un sitio, pues la gente dice Perú, los incas, ¿no? Oye, ¿y cómo es tu historia? Y ahí cuentas, pues Manco Cápac es un mito, ¿no? Entonces, así cada cultura tiene mitos. Entonces, ¿qué hacen estos teólogos? Dicen, sí, pues, estar creyendo que Dios abrió el Mar Rojo es un mito. Entonces, lo comparan como Manco Cápac y Mamahoy en el Perú. Otros tipos de culturas tendrán otro tipo de mitos, ¿no? Entonces, quieren decir que las escrituras es mito, ¿no? Le lees a los patriarcas, el diluvio, ¿no? El diluvio, hay otra descripción en un libro de historia sobre el diluvio en Gilgadesh, ¿no? ¿Cómo se dio ese diluvio, ¿no? Entonces, lo comparan, hay un diluvio que aparece en tal libro. Entonces, es lo mismo, dicen. Lo mismo están relatando, pero en otra cultura. Entonces, es un mito. No es el diluvio, no es palabra de Dios, no es que Dios diga hubo diluvio y existió. No, ese es un mito. Ahora, con respecto a la historicidad, la arqueología moderna confirma muchos detalles bíblicos y desestima estos temas de los mitos, ¿no? Entonces la arqueología moderna está demostrando que el Mar Rojo fue abierto, ¿no? Y así, diferentes situaciones, el diluvio, la existencia de los patriarcas, ¿no? Ahora, Jesús y los apóstoles consideraron históricos estos relatos, los citaban. Entonces, el primer ataque, el tercer ataque es esto, ¿no? Que hay mitos en las escrituras. El cuarto ataque es atacan la unidad teológica, ¿no? La Biblia no tiene unidad, son libros totalmente diferentes, no tienen nada que ver, no hay ni una unidad teológica. Habla uno de una cosa, no, todo tiene una unidad y la unidad en la Biblia es la historia de la salvación, la historia de la redención, ¿no? Entonces, los críticos dicen que hay diferentes teologías o visiones de Dios. La respuesta a ese ataque de la unidad teológica es que la revelación es progresiva, no es contradictoria, se va revelando, ¿no? En el Génesis va revelando su propósito hasta que llegan los profetas. Por ejemplo, los profetas a quién anunciaban. O sea, siempre emitían juicio, Dios va a hacer esto, advertencia, pero ¿a quién anunciaban? ¿A quién se referían? A Jesucristo, el que ha de venir, Isaías, ¿no? Isaías 53, el siervo sufriente, 52, 53, ¿no? Por sus llagas fuimos sanados, ¿no? Después, en la próxima clase vamos a ver un poquito acerca de un exégesis de ese texto, ¿no? Entonces, la revelación es progresiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que había sacrificio en el tiempo de antes de Cristo. A ver, Cristian, te pregunto, antes de Cristo, ¿había sacrificios de animales? Antes de Sí, Cristo. pastor. Sí, ¿Habían, ¿habían sacrificios de animales? sí. Según el Antiguo Testamento, sí. Sacrificios como sacrificios a Dios, pues no como ofrendas, Claro, pues, sacrificios. como ¿Había ofrendas, como antes de ofrendas. Cristo? Sí, como Claro. ofrendas. ¿Había sacrificio o no? Para redención de pecados, ¿cómo hacían para redimir el pecado? Sacrificaban animales por no, Ya, por algo así, pero sacrificaban animales. ya. Sacrificaban, no, pero no era cualquier animal, pues, ¿no? No, no, Era no, animal, era un, tenía sus características. Ustedes tienen que leer todo eso. Eso no, tal vez no lo vamos a estudiar acá. Ustedes tienen que saber cómo era el sistema sacrificial. ¿Ya? ¿Hasta qué momento duró eso, Cristian? ¿Hasta qué momento duró
ese sacrificio de animales? Si tengo entendido, pastor, es hasta la venida, no, sí, pues hasta la venida del Señor. Tengo entendido, a Mientras que ver. Jesús estaba vivo, había sacrificios. Roger, Roger, Si mal no me equivoco, sí. a ver, Leoncio, Sí, Leoncio, había pastor, porque incluso él en el tiempo que estaba en el templo, los acusó de ya, ladrones que estaban vendiendo los animales, muy digamos que no bien, eran correctos bueno, para el eso, sacrificio. excelente, eso es lo que quiero que me respondan, y había, entonces se acuerda, sí, en el templo había, y Jesús justo se enojó por la venta, esa, perfecto, están citando, entonces, hasta tiempo de Jesús se ofrecía sacrificio. ¿En qué momento, Leoncio, ya ese sistema sacrificial de entrega de animales, como holocausto y sacrificio, se acabó, bíblicamente? Bueno, según los hechos de todavía los apóstoles, quizás no ellos ya, pero los judíos todavía lo seguían practicando, ¿no? Durante el primer siglo creo que Claro, ya, los no creyentes, bueno, los no los creyentes, no pero creyentes los ya no creyentes era necesario, seguían, pues, ¿no? ya no era necesario, ¿no? ¿En qué momento marca ese cambio? Desde los apóstoles, cuando digamos los apóstoles comenzaron a predicar, pero Ya, yo no, podría antes, marcarlo antes desde todavía. Jesús, porque Jesús nunca hizo ni un sacrificio, ¿no? Ya. ¿Sabes en qué momento se dejan los sacrificios sin efecto? Cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, algo pasa en el templo, ¿no, Ah, ya. Leoncio? ¿Qué pasa en el templo? Claro, se abre la Se rasga, ¿qué cortinita, se cosa? rasga La el cortina lugar que separaba el lugar santo del lugar santo, santísimo. Ahora, da eso acceso al hombre indicaba sin sacrificio. así, la entrada directa al trono de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, hasta ahí, o sea, después habría sacrificios, sí, pero eran de los no creyentes, de los judíos. Pero los creyentes entendieron que el sacrificio era perfecto. Después se escribe el libro de Hebreos para explicar a la comunidad esos detalles que había confusión, ¿no? Que ahora nosotros no tenemos problema, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta es que la revelación es progresiva, ¿no? Hemos visto cómo la redención era a través de un animalito, después Jesús viene, cumple todo, hay profecías sobre eso, se ha ido revelando poco a poco, y ahora sabemos hasta el día final en Apocalipsis, ¿no? Entonces la revelación es progresiva, no es contradictoria. Hay que saber las etapas, ¿no? Las etapas que sucedieron para no cometer errores y decir eh, que no hay unidad teológica. No, sí hay unidad teológica y hay que saber los tiempos, ¿no? Nuevo pacto, antiguo pacto, ¿no? Muy bien. Ahora, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Leo, por favor, lee Lucas 24-27. Lucas 24-27. Ah, ya, ahora sí me escuchan. Lucas 24-27 dice, Por favor. y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Muy bien. Ese texto, por favor, guárdenlo y grábenlo. Jesús acá demuestra que todo el Antiguo Testamento habla de quién? De él. ¿Desde qué texto? Lucas Comenzando desde Moisés, se 21. refiere al Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Ajá. Levítico, Número, de Deuteronomio, siguiendo por todos los profetas, los profetas mayores, los profetas menores. Le declaraba en todas las escrituras, o sea, Jesús con las escrituras declaraba que de él hablaba esos textos del Antiguo Testamento. Entonces hay una unidad teológica. Muy bien. El quinto ataque es con respecto a la autoridad de las escrituras y si son inspirados o no. Entonces,
El pensamiento liberal niega la inspiración divina. No hay inspiración divina, eso lo han escrito autores humanos. En sus experiencias con Dios han escrito. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, se ve la Biblia solo como literatura antigua. La teología reformada afirma otra cosa desde la reforma, ¿no? Que Dios es el autor de la escritura. Dios es el autor de la escritura. Y nosotros, en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 1, dice que Dios es el autor de la escritura. Eso es lo que creemos, ¿no? Entonces, y es la única fuente de autoridad y fe y conducta, no otro libro. Y también dice las escrituras, dice la Confesión de Westminster que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Citando el pasaje, ¿no? De Hebreos 4:12, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿hay defensa para estos ataques? Sí hay. Entonces, ¿dónde se encuentran? Hay evidencias dentro de las escrituras y hay evidencias fuera de la escritura. Entonces, las evidencias dentro de las escrituras se van a llamar evidencias internas, y las que están fuera, que habla de la historia, que no es inspirada, pero que historiadores han registrado de que la Biblia era la palabra de Dios, ¿no? Entonces, según la Biblia, las evidencias internas, hay un cumplimiento profético. 600 años antes de Cristo se anunció su nacimiento. Después se anuncia en el capítulo 52, 53, el sufrimiento del siervo, ¿no? De Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado, ¿no? Entonces hay cumplimiento profético en las mismas escrituras. Hay coherencia doctrinal. Las enseñanzas, desde Génesis hasta Malaquías, habla de esa coherencia doctrinal. No cambian las doctrinas, se mantiene lo mismo. Hay transformación espiritual también. Ha habido conversiones, gente que ha creído en esa palabra y se ha convertido, ¿no? Hay transformación espiritual como una evidencia externa, ¿no? Son testimonios. Y la unidad del mensaje en más de 1000 años de historia. Antiguo Testamento, ojo, porque para el Nuevo Testamento son 1000 años más. Entonces, hay unidad de mensaje en más de 1000 años de historia. Podemos concluir, ¿no? Una conclusión teológica, que los ataques, en vez de como debilitar o desestimar o hacer caer, los ataques han fortalecido el estudio. Cuando ha habido ataques, los creyentes se ponen a leer la Biblia, a poder encontrar la evidencia, y ese es un estudio. Ha fortalecido el estudio y la defensa de la palabra de Dios, ¿no? La Biblia resiste toda crítica humana, ¿no? Y la desvirtúa. Cualquier crítica humana en contra de las escrituras resiste toda crítica. No hay cuestionamiento que la Biblia no lo responda. Responde a todo. En Mateo 24:35 dice: el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien, hermanos. Entonces, hasta ahí hemos llegado el día de hoy con esta parte, y quisiera saber si tienen alguna pregunta de lo que hemos estudiado, porque hay mucho que decir, pero tenemos poco tiempo, ¿no? Poco tiempo, ya son las 11, mira, y hemos podido, de alguna forma. La otra semana vamos a ver el tema del Nuevo Testamento, el ataque, y vamos a ver cómo es que viene estos teólogos, ¿no? Como vamos a ver a Bullman, vamos a ver a Barm, ¿no? Karl Barm, cómo es que empieza, después más adelante va a aparecer Han King, ¿no? Un suizo, ¿no? Interesante. Y todo ese pensamiento está, muchos de ellos son católicos romanos, ¿no? Los católicos romanos son muy estudiosos, pero Han King va a decir que Lutero tiene la razón, ¿no? En una de sus escrituras, Lutero tenía la razón, la justificación por la fe y cosas por el estilo. Muy bien, ¿alguna pregunta?
Si no hay preguntas, quiere decir que todo quedó claro. Leoncio, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se ha entendido bien? Cristian, Está conforme. Wilson, Javier, Roger, ¿todo conforme? Muy bien. Les recomiendo que podamos siempre leer las escrituras, ¿ya? Todos, algunos son más jóvenes, definitivamente han leído menos que los mayores, pero conozco también jóvenes que han leído bastante, ¿no? Que saben bastante las escrituras. Eso les hace que su argumento es poderoso, ¿no? Algunos hermanos, cada vez que me responden, como les he dicho, siempre se responde y el argumento es como dice la Biblia, ¿no? ¿No? Jesús hizo esto, ¿no? Y acá confirmó esto, ¿no? Entonces, para eso se requiere bastante tiempo de lectura de las escrituras. No lo vas a leer de la noche a la mañana. Es una lectura todos los días en la mañana, ¿no? Te levantas en la mañana, todo el día meditas en esa palabra, ¿no? La estudias y después la trata de memorizar así. Todos los días ese trabajo va a hacer que uno conozca un poco más de las escrituras. ¿Cuándo vamos a terminar de conocer todas las escrituras? Hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez. Hasta ahí paramos, ¿ya? Y de ahí ya el Señor nos dará instrucción acerca de eso. Muy bien, terminamos y quiero pedirle a Leoncio que pueda levantar una oración para poder terminar. Oremos. Ya. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por este día que has dispuesto, Señor, en esta clase aprender, que es tan gratificante para poder también seguir guiando a más personas. Abre siempre el entendimiento, el querer reaprender siempre, Señor, en el cual estamos ahorita capacitándonos, y bendice también a los profesores que disponen su tiempo, Señor, para que esta iglesia presbiteriana crezca según tu voluntad y tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Leo. Bendiciones, Cristian. Hermano Javier, buenas noches. Wilson, buenas noches. Roger, Pastor Esteban, buenas noches. Bendiciones, Dios les pastor. bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Nos vemos. hermanos. Buenas noches, pastor. Trabajo Buenas duro. noches, Pastor. Gracias. Ya. Hoy día sí terminamos temprano. Sí, tarde. Sí. Chao, chao. Hasta mañana. Gracias. Bendiciones.